Lección número 28 del Misterio de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia me sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en el hoy eterno. Lo pequeño se anegue en lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al lugar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra lección número 28. En la página 68, el numeral 25, el objetivo de la voluntad divina. Ya vimos que la voluntad divina es absoluta, liberísima, o sea, dentro de su libertad. Y veamos entonces el objetivo que tiene Dios según su voluntad divina. ¿Cuál es el objetivo de la voluntad divina de Dios? En primer lugar, el amor de Dios a sí mismo. En segundo lugar, el amor de Dios a las criaturas. Y un tercer elemento que no es objetivo de la voluntad de Dios, sino es una permisión de Dios, que es la voluntad divina y el mal, ¿verdad? El mal físico y el mal moral. Veamos qué dice entonces este numeral 25 sobre el objetivo que tiene la voluntad divina. En primer lugar, el amor de Dios a sí mismo. Este es el objetivo principal, primario y formal de la voluntad y del amor divino, que es Dios mismo. Ese es el objetivo, es Él mismo. El Concilio Vaticano I nos enseña, ¿verdad?, que en el Denzinger 1805 y la Sagrada Escritura también nos testifica que Dios ordenó a sí mismo como a último fin todas las cosas creadas. O sea, la finalidad de todo lo que existe, el objetivo final de todo lo que es Dios, es el mismo. En primer lugar, Él, su ser, su propia felicidad, su propio desarrollo divino, pero también, pues, según la Sagrada Escritura, Él es el fin último de todo lo que Él ha creado, los seres visibles y los invisibles, como dice el credo, ¿verdad? Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 16, todo lo ha hecho Yahvé para sí mismo. Y también podemos ver esta referencia al objetivo de la voluntad divina, pues Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la cuestión 19. Especulativamente, pues Santo Tomás de Aquino habla de que se prueba que Dios se ama a sí mismo y que se ama necesariamente, considerando que Dios es el supremo bien, por eso Él se ama, porque es el bien, y que comprende de forma perfectísima su infinita amabilidad. La amabilidad de Dios quiere decir que Dios es tan grande, tan infinito, tan bueno y tan perfecto que es digno de amor. Eso significa amabilidad, que es sujeto de amor, por el conocimiento exhaustivo que tiene Él de sí mismo. Y de tal conocimiento brota necesariamente en Dios un amor infinito de sí mismo, y ese amor de Dios a sí mismo es tan perfecto que produce a lo interno de la Santísima Trinidad las personas divinas y una explosión, digámoslo así, adextra, fuera de Dios, que es el amor de Él que explota en la creación de todo el universo visible e invisible. Eso es, en primer lugar, entonces, el amor de Dios, o el objetivo del amor de Dios y de la voluntad divina, que es el amor a sí mismo.
En segundo lugar, el amor de Dios a las criaturas, ¿verdad? Es un objetivo secundario y material de la voluntad divina y del amor divino, que son las cosas creadas. Ese es el objetivo secundario, las cosas creadas, de ese amor y de esa voluntad divina. Lo dice el Concilio Vaticano I, que nos enseña que Dios creó todas las cosas por su liberísima voluntad. Entonces, por su voluntad totalísima y absolutamente libre. Eso quiere decir liberísima, dice el Denzinger 1783. Y también la Sagrada Escritura pone de relieve el amor de Dios por sus criaturas. Dice el libro de la sabiduría, en el capítulo 11, dice el texto: tú amas todo cuanto existe y nada aborreces de cuanto has hecho. Me dice la Sagrada Escritura. Entonces, tenemos que afirmar que el amor de Dios a las criaturas es un amor de complacencia y un amor de benevolencia. En cuanto es un amor de complacencia, esto quiere decir que Dios ama a las criaturas porque estas criaturas, sus criaturas, participan de forma limitada pues de las perfecciones divinas, y porque todas las criaturas tienen en Dios la finalidad suprema de su propio ser. Entonces todos tenemos, nuestro fin último es Dios, como parte de las criaturas, por supuesto, pues, porque Él tiene más criaturas, no solo los seres humanos, sino la misma naturaleza visible, el universo entero, las almas de los ángeles, que son naturaleza angélica también, y también nosotros, la naturaleza humana, que nos ama, y nuestra finalidad suprema es Él. El amor de Dios a las criaturas es, además, decíamos, pues, amor de benevolencia. El de complacencia es porque Él se complace porque todos nosotros participamos de su naturaleza divina, de sus perfecciones divinas, y tendemos nuestra finalidad hacia Él. Eso es de complacencia. Y el amor de benevolencia, esto quiere decir que Dios ama a las criaturas no con amor interesado. Es con un amor de bondad, no es un amor de interés, porque Dios nada recibe de las criaturas, sino con suma generosidad y con un gran desinterés nos ha creado. Él no espera nada de nosotros, las criaturas, y me refiero a nosotros los seres humanos, pues porque la naturaleza visible pues no tiene alma, no tiene conciencia, los animales no piensan. Nosotros sí tenemos la capacidad de entender, ¿verdad?, que Dios nos ama, entonces, con un amor desinteresado y que no recibe nada de nosotros. Sin embargo, Él quiere que hagamos actos meritorios para ganarnos, pues, nosotros, por nuestro esfuerzo también, ese fin último que es la felicidad eterna a su lado, ¿verdad? Entonces, el amor de benevolencia de Dios es porque el amor de Dios no recibe, les decía, ningún estímulo de la bondad de las criaturas, sino que Él mismo es causa de esta bondad. Dios es la bondad misma, Dios es amor, dice en la primera carta de San Juan en el capítulo 4, ¿verdad? Dice San Juan: en esto está la caridad, en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, ¿verdad? Esa es una referencia a este amor de complacencia y de benevolencia. Él nos ama porque Él es bueno y no necesita y no espera nada de nosotros. Sin embargo, Él nos ha concedido la gracia de nuestro esfuerzo y Él lo valora. Por eso nosotros hacemos actos meritorios. Quiere decir que nosotros obligamos en algún sentido a Dios, porque si hacemos un acto bueno, merecemos. La palabra merecer significa que Dios se obliga a recompensarnos, ¿verdad? Pero es por puro amor, pura benevolencia. Ahora bien, el grado de amor con que Dios ama a las criaturas es uno mismo que se considera en el acto intratrinitario, o sea, el amor que existe de una manera inmanente en el seno de la Santísima Trinidad,
Pero si nosotros consideramos el amor de Dios, el efecto de ese amor intratrinitario, lo consideramos como un efecto extra divino, o sea, que sale fuera de Dios. Por lo tanto, el amor tiene que ser diverso según el grado de amabilidad de las criaturas. Quiere decir esto que es en la medida de que nosotros merezcamos ese amor por nuestro buen comportamiento. La palabra amabilidad, ya la hemos referido, significa algo que es sujeto de amor, que es digno de amor. Eso significa la amabilidad. Significa una cosa que es amable, que se puede amar. Y Dios nos amó porque somos parte de sus perfecciones divinas, porque tendemos hacia Él, por eso nos ama. Y como nosotros le respondemos con nuestro amor, también Él ve que nosotros somos dignos de amor por lo que somos, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Somos criaturas suyas, hechos a su imagen y semejanza, con la capacidad de amar. Muy bien, y un tercer elemento pues del objetivo de la voluntad divina es la voluntad divina y el mal. Aquí valdría la pena reflexionar, ¿verdad? Muy bien sobre la herejía que hablaban de que en Dios existe el mal, ¿verdad? El mal físico, por ejemplo, el dolor, la enfermedad, la muerte, no los pretende Dios per se. Esto quiere decir, per se quiere decir por afecto al mal o en cuanto fin. Per se quiere decir entonces que tendría que ser una finalidad la del ser humano el sufrir. Pero el Dios no pretende el sufrimiento físico como fin de la naturaleza humana. Dice el libro de la sabiduría capítulo 1, el versículo 13, dice: Dios no hizo la muerte ni se goza en que perezcan los vivientes, pues Dios creó todas las cosas para la existencia. Esto quiere decir, repito, una reflexión que hicimos hace unos días, que Dios nos ha creado en cierto grado infinitos, o más bien eternos, porque infinitos no somos eternos porque tenemos principio pero no tenemos fin. Todos nosotros, sus criaturas, por lo menos las criaturas que tenemos uso de razón, ¿verdad? El alma racional que Dios nos ha regalado, eso nos hace a nosotros que seamos eternos. Tuvimos principio porque fuimos creados en un momento, pero ya no volveremos a morir. El que fallece es nuestro cuerpo, pero al final, el día del juicio final, vamos a recuperar nuestro cuerpo para toda la eternidad. Entonces, en resumen, nosotros somos eternos, porque dice el libro de la sabiduría que Dios hizo las cosas para que permanezcan vivos, ¿verdad? Ahora bien, Dios pretende el mal físico o acepta. Hay una reflexión que es difícil de comprender, porque Dios acepta el mal. Y yo refiero eso en otro sentido, porque no cabe en mí que a Dios le gusta hacernos el mal. No nos dejes caer en tentación. El Señor, nosotros le pedimos al Señor en el Padre Nuestro que nos ayude en la tentación, porque Dios no quiere que nosotros nos hundamos, Dios quiere que seamos felices. Pero Él acepta, en vez de decir permite, porque mucha gente dice, Dios permite el sufrimiento. Cuando se te muere una persona, Dios lo permitió que se murió. Pero es que a Dios no le agrada. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, esa palabra de que Dios lo permite, como que no mucho me gusta a mí, en el sentido de no infringir
en contra de Dios algún elemento de nuestros sentimientos que nos pongan en contra de Él, porque cuando Él permite, como que decimos, Dios tuvo la culpa, y Dios no tiene culpa de todo lo que sucede, ni el mal físico ni el mal moral. Todas las desgracias de la naturaleza, todos los desastres, Dios no lo quiere. Lo que pasa es que la tierra donde habitamos ya tiene sus leyes y tiene que darse muchos elementos naturales, pero también nosotros somos culpables, les decía yo también, de muchas cosas que la naturaleza actúa en contra de la paz, de la seguridad de la que nosotros queremos tener en esta tierra. Yo me he cuestionado a veces cuando siento un temblor. Yo soy sobreviviente del terremoto del 72 y yo sentí en ese momento que la tierra era totalmente insegura para mi propia supervivencia, para mi propio desarrollo, pero nunca le eché la culpa a Dios. Es una condición natural de la tierra que tiene que moverse porque la tierra está viva, la tierra tiene vida. Y nunca voy a decir, Dios lo permite para que suframos. Yo creo que no es así. Dios no lo permite. Dios, y esa palabra la usa este texto, dice aquí, Dios pretende el mal físico, tanto el que tiene carácter natural, que es el carácter de la naturaleza, ¿verdad? El sufrimiento, la enfermedad, como también el carácter punitivo. La palabra punitivo es como un remedio, como un castigo, ¿verdad? Como un castigo o como un remedio. Me gusta más la palabra que tendría que ser el mal físico como un remedio, que es per accident. Per se decíamos, ¿verdad? El mal físico que no es el fin. Dios no quiere ese mal per se. O sea que no es la finalidad de el sufrimiento del ser humano. Y también per accident, Dios permite, digámoslo así, pues usemos la palabra. A mí no me gusta usar la palabra Dios lo permite, porque Él no es la causa primera del mal. Entonces Dios acepta, quiero decirlo, el sufrimiento, el mal físico per accident, es decir, lo permite como medio para conseguir un fin superior del orden físico. Por ejemplo, para la conservación de una vida superior, para la salvación del alma, por ejemplo, o de orden moral, por ejemplo, como un castigo, pero no lo considero castigo porque Dios no castiga en esta vida, el castigo vendrá después de la muerte. Entonces es como un acto punitivo de purificación moral, o sea, para dejar el mal comportamiento, ¿verdad? Lo dice el Eclesiástico, el capítulo 39, y también el libro de Amós lo refiere en el capítulo 3, versículo 6. La permisión de Dios sobre el mal físico que sufrimos los seres humanos. Así tendríamos que decirlo. Con la salvedad, les repito que para mí el contenido psicológico que tiene la palabra, Dios lo permite, más bien nos hace pensar de que Dios no le importa, Dios está largo y no siente lo que nosotros sentimos, Dios le da igual que suframos o no suframos, y no es cierto. Entonces, en ese sentido, tenemos que darle el verdadero valor de la definición de la permisión de Dios del mal físico. Veamos ahora el mal moral. El mal moral, es decir, el pecado, es esencialmente una negación de Dios. Nosotros cuando pecamos nos ponemos en contra de Dios. Y no puede ser parte del querer de Dios
ni per se ni per accidente. Esto es, ni como fin ni como medio. El Concilio de Trento condenó como herejía la doctrina de Calvino, amigo de Lutero, que se oponía a esta verdad. Lo dice el Denzinger 186 y lo dice el Salmo 5. Dice el Salmo 5, versículo 5, capítulo 5. Dice: tú no eres, por cierto, un Dios a quien le plazca la maldad. Dios no hace sino permitir el pecado. Dice el Denzinger, la palabra, yo pienso que tenemos que comprender en su verdadero sentido la palabra que Dios permite, para que no cojamos en nuestra psicología resentimiento contra Dios. Si Dios lo permite, como quien dice, ay, ni modo, tenés que aceptarlo porque viene de Dios y ni modo, Dios sabe lo que hace, dice uno, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tenemos razón. Dios permite el pecado porque respeta la libertad humana, dice el Denzinger 816, y lo dice el libro del Eclesiástico capítulo 15. Y porque Dios es lo suficientemente sabio y poderoso para saber sacar bien del mal. O lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, ¿verdad? Todo sirve para el bien de los que aman a Dios. Y ese todo entra pues de todo el mal que nos pueda ocurrir en nuestra vida, ¿verdad? Y también dice el libro del Génesis capítulo 50, ustedes creían hacerme mal, pero Dios ha hecho de él un bien. O sea, Dios saca el bien de todos los males que nos suceden, ¿verdad? Por ejemplo, también San Agustín hace referencia a este tema. Y en última instancia, el mal moral se encamina también al fin último del universo. ¿Y cuál es el fin último del universo? Aunque actuemos mal, la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque haciéndonos ver la misericordia de Dios, que perdona, y haciéndonos ver también su justicia cuando castiga. Premia a los buenos, castiga a los malos. Aprendimos esa frasecita en el catecismo cuando éramos chiquitos. Dios castiga a los buenos, premia a los buenos y castiga a los malos, ¿verdad? Una referencia que también viene de San Agustín también. Entonces, estamos claros que la permisión de Dios no es que Dios sea el culpable. Dios, en la libertad en la que nos ha creado, Él deja que nosotros pequemos, porque incluso cuando pecamos, dice la reflexión, nosotros nos encaminamos al fin último de todo lo creado, que es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nos hace ver la misericordia cuando nos perdona y nos hace sentir su justicia cuando castiga. Ahora bien, cuando la Sagrada Escritura dice que Dios endurece el corazón del hombre en el mal, según el libro del Éxodo capítulo 4, 21, y San Pablo a los Romanos capítulo 9, verso 18, no es una intención decir que Dios sea propiamente el causante del pecado cuando Dios endurece el corazón. Acuérdense lo que hemos dicho en otras clases, de que todos nosotros traemos ya inscrito en nuestro ser el número de pecados que Dios nos va a perdonar. Y si nosotros agotamos el número de los pecados que Dios nos debe perdonar, llega un momento que Dios nos retira su gracia, porque ya se colmó la misericordia, ya agotamos la misericordia, entonces ya la gracia de Dios se retira de nosotros. Entonces, cuando la Escritura dice que Dios endurece el corazón del hombre en el mal, la intención no es
que debemos creer que Dios es causante del mal. ¿Por qué? Porque el endurecimiento del corazón es un castigo que consiste en retirar la gracia, lo dice San Agustín, y Dios ciega y endurece, abandonando y no concediendo su ayuda. Eso es simple y sencillamente, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, según los testimonios que cuenta San Juan María Vianney,